Bueno, doctor Fusilo, Benru, nos ponemos al servicio de la gente a partir de este momento, tratando de aprender todos juntos. Lo que hicimos el viernes pasado y que ayudó mucho a la gente a tranquilizarse también y a tomar medidas de prevención. Porque si esta es una enfermedad que podés evitarla con mecanismos sencillos como el usar el tapabocas, lavarte las manos o los 2 metros de distancia, entonces tratemos de evitar. Decía el doctor Pallarolas la vez pasada, prueba un poco que te pongan una manguera dentro de la boca. Y eso es lo que te va a pasar si tenés que entrar a terapia intensiva y ser intubado por culpa de esta enfermedad. ¿Querés llegar a eso? Hay métodos que son muy fáciles. Acá no hay ni una receta astronómica, no, acá no hay ni un vellú invertido o ninguna papa intergaláctica. Acá hay algo sencillo. Lavarse las manos con agua y jabón hace que explote la burbujita de grasa en la que vive este bicho y se muera antes de llegar a tu cara, a tu boca, a tu nariz o a tus ojos. Empezando por eso, doctor, te preguntan acá la famosa mascarilla transparente, que creo que es acetato. Viene con un lente, un portalente y te cubre prácticamente toda la cara. ¿Qué tan efectiva es a nivel comparando con las mascarillas de tela o las de triple filtro y eso? Sí, lo que estás comentando es un protector facial. Eso. Tiene como una lámina enfrente. El protector facial es efectivo, pero es más efectivo si tiene aparte la mascarilla también. O sea que si No usamos el suplanta, protector, sería el protector y además la mascarilla. Además la mascarilla, sí. Esa es la combinación ideal. Y doctor, entonces, en cambio, usando la mascarilla ya nos estamos protegiendo. Sí, ya nos estamos protegiendo. Lo que protege la mascarilla es mayormente los ojos, que hoy sabemos que el virus entra por la boca, por la nariz o por los ojos, en menor medida, pero también puede. Entonces el protector facial hace que también evitemos eventualmente un contagio por esa vía. Te están preguntando también la gente que le tira alcohol en líquido, que rocía los tapabocas de tela en lugar de lavarlos. No es correcto, no es correcto. Hay que lavar el tapabocas de tela, o sea, las mascarillas de tela deben ser utilizadas máximo por 3 horas, o eventualmente si en menos de 3 horas se humedece o se moja por la lluvia o por la propia respiración, también hay que cambiar y hay que lavar. Y cuando uno desecha eso con la forma más segura, cargar dentro de una bolsita y depositarla en el basurero. Si es posible. No ir tirando en el estacionamiento, ahí en la vereda de tu barrio y qué sé yo. Así mismo, si es posible en una bolsa de papel, de esas bolsas que hay ahora reciclables. Doctor, quiero cumplir con el primer mensaje que hoy llegó, una mamá. Y en tu carácter de especialista justamente en temas neumológicos. Una mamá tiene un niño que es muy alérgico y le chilla el pecho con facilidad. Ella está quebrantada por la fragilidad que podría tener este niño. Entonces te consulta cuál es la fragilidad que él podría tener eventualmente ante el COVID. Sí, si es un niño con esa característica, lo más probable es que sea asmático. 3 de cada 10 niños aproximadamente en nuestro país son asmáticos y por las características clínicas que me comentabas es lo más probable que eso esté ocurriendo. Si él está siendo tratado en forma correcta, él no tiene mayor riesgo que una persona no asmática. Sí, lo que tiene que ella es consultar con su pediatra de cabecera para que le ajuste la medicación de tal manera que él no tenga que tener tantas crisis. Hay que recordar que un asma que está bien tratada no tiene por qué tener crisis. La crisis es la traducción de que algo falta ajustar en el tratamiento. Y su segunda pregunta es, si la vacuna contra neumococos ayuda en algo para evitar la neumonía que da el coronavirus. No, la vacuna para neumococo lo que evita es la neumonía por el neumococo solamente. Bueno, Benru, vos me vas a ir ayudando, te voy a ir pasando esto también y le voy a pedir a la audiencia, doctor, ¿cómo están en el INERAM?
Bueno, en este momento en INERAN estamos, comparativamente al viernes pasado, esta semana no hubo un aumento demasiado importante en las internaciones. Digamos que el número se sostuvo. Entre las altas que tuvimos, digamos, se fueron reponiendo pacientes. Lo que sí hubo un pequeño cambio son en el tipo de pacientes que nos llegan. Están llegando pacientes más severos que pacientes... Más graves. Claro, están llegando los pacientes. Tenemos en este momento probablemente más pacientes severos que pacientes moderados en sala. Y te pregunto algo, ¿la cantidad de pacientes, en su mayoría que ustedes tienen, son de Alto Paraná, doctor? No, eso también fue un cambio que hubo hasta la semana pasada. Muchos de los pacientes que venían de Alto Paraná, ahora ya están viniendo de aquí de Central. De Central. Sí, con lo que se demuestra que finalmente se va a trasladar el pico o el brote. Centro se va a trasladar a nuestra O sea, zona. ustedes, los expertos en salud, creen que ese brote que hubo o hay en Alto Paraná se va a movilizar hacia Asunción y a Central. Definitivamente sí. Ya están, o sea, ustedes ya están viendo esa movilidad, doctor. Ya estamos viendo, si hacemos una relación entre los internados y la cantidad de camas, probablemente ya estemos en un volumen superior que Ciudad del Este. La gente que se va internando, ¿tiene algún promedio de edad? Sí, lo que estamos viendo es un promedio de 55 años. No llega ni a 60, es decir, hay muchas personas menores de 60 años, la mayoría con hipertensión o diabetes y fumadores. Ya, recordando, doctor, lo que habíamos dicho en algún momento, que una diabetes bien controlada, una hipertensión controlada, o sea, una persona que tiene alguno de esos factores de riesgo no es necesariamente un número, no es necesariamente... es un caso grave para el COVID, que hay muchísima gente con diabetes y con hipertensión y con otros factores de riesgo que han superado la enfermedad. Absolutamente, incluso con edades avanzadas, ¿verdad? Tenemos personas diabéticas con más de 80 años que han podido recuperarse efectivamente. Que han superado el COVID. Que han superado el COVID. Y la otra pregunta, ya que estamos tocando este tema de los que se están internando, ustedes ya están usando plasma, doctor, en el INERAM. Se utilizó en 2 casos que tuvimos nosotros. Estamos empezando a probar dentro de lo que es un ensayo clínico que está siendo llevado a cabo por la Universidad Nacional. Hemos tenido 2 pacientes a los que se le puso plasma, o sea, el protocolo de plasma, y ambos resultaron con buenos resultados. Los pacientes ya están en su casa, ¿verdad? Ya fueron a su casa. Yo ayer veía un caso, que no recuerdo si fue en el INERAM o fue en el Hospital Regional de Alto Paraná, de una señora que entró, le hicieron el tratamiento con plasma y a los 4 días ya la mandaron otra vez a su casa. Uh-huh. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Vemos que los pacientes mejoran. Eventualmente tendríamos que tener más casos como para saber si no es el progreso de la enfermedad nomás luego o si es debido al plasma. Para eso hay que tener más casos y poder llegar a esa conclusión, ¿verdad? Los pacientes que usted dice que están llegando más graves al INERAM, llegan más graves porque la enfermedad hace una evolución muy rápida, muy instantánea, que es imposible ir ya en un estadio inicial cuando se empieza a agravar, o es porque la gente no se está dando cuenta que la enfermedad está agravándose. Sí, así como mencionamos la otra vez, tiene un periodo de ventana esta enfermedad. Tiene claramente 3 periodos. Hay un periodo de los primeros 7 días, que es un periodo donde el virus empieza a replicarse. La replicación viral es que el virus empieza a hacer fotocopias de sí mismo para tener más virus que le ayuden a hacerte daño, básicamente. Es en esas fotocopias, cuanto más fotocopias hace de sí mismo, hay más carga viral y probablemente el cuadro sea peor, ¿verdad? Sí, la mayoría de los pacientes están llegando con un promedio de 7, 8 días de inicio de síntomas. O sea que hay que tener cuidado entonces más o menos hacia el día 5, 6, 7, ir monitoreando cómo está, sobre todo la parte de respiración. Los días críticos son entre el día 7 y el día 10, 11. Son los días críticos, ahí los pacientes o definitivamente ya evolucionan bien o van hacia el lado de las complicaciones. La complicación, porque vi que la mayoría de los pacientes están haciendo la famosa tos seca, el famoso dolor de garganta, la fiebre, y hablan de casos de diarrea también, doctor. Sí. Una diarrea que no pare, también hay que ir a
al hospital. Exactamente, porque es un signo de alarma, porque aparte la diarrea va a producir una deshidratación, va a hacer que el paciente eventualmente se acompañan con vómitos y eso significa que el paciente no va a poder consumir los medicamentos por vía oral, se produce una rápida deshidratación y bueno, llegan muchos pacientes ya con un trastorno metabólico importante, ¿verdad? Doctor, yo creo que ustedes están viendo esto a nivel internacional. Países que tienen un buen sistema de salud están entregando kits para los pacientes COVID. Yo puedo mencionar a Brasil, que sí nos consta a todos, pero veo que también lo está haciendo Salvador, veo que lo están haciendo otros países, que incluyen la famosa acitromicina, que creo que es un antibiótico. Es un antibiótico. Incluye obviamente analgésicos, antifebriles, incluyen otras cuestiones más. Pero veo que también incluyen la famosa ivermectina, que es un antiparasitario que se está recetando también y que según yo he escuchado y leído a médicos importantes de Paraguay que están dando a sus pacientes, algunos en forma preventiva y otros para tratar inclusive el COVID. Y están dando dosis. ¿Cuándo eso se oficializaría desde el Ministerio de Salud como recomendación para la gente? Bueno, yo creo que a nivel de recomendación de salud, en este momento no existe ninguna de esas terapéuticas aprobadas. En Brasil el ministerio, bueno, está siendo llevado de forma un poco política y los estados que están usando el kit son justamente los estados que están del lado del gobierno, digamos. Pero sí, absolutamente todas las sociedades científicas serias del Brasil, tanto terapia intensiva, neumología, infectología, se han manifestado en contra del uso de esos kits. ¿Por qué ivermectina, por ejemplo? ¿Por qué, doctor? La ivermectina sola, eventualmente, si es manejada por un profesional, podría si un personal médico es el que te indica, si tenés el caso confirmado, podría evaluarse dentro de un contexto de evaluar cómo corre el paciente, porque todavía no hay ninguna evidencia. Si hablamos particularmente de la ivermectina, la historia de la ivermectina es que es un antiparasitario mayormente de uso animal, pero que ya hace muchos años también se usa en humanos. El tema con la ivermectina ocurrió en Australia. Un médico veterinario había demostrado que en el laboratorio, es decir, en placas de laboratorio, al colocar ivermectina, las replicaciones, esas fotocopias que te dije del virus, prácticamente se reducían a 0 en 48 horas. En ese estudio que fue en laboratorio, él había usado unas dosis que es 50 veces superior a las dosis que estamos usando ahora en humanos. O sea que hasta ahora no podemos demostrar, eso ocurre mucho en medicina, que lo que pasa en laboratorio, eso significa in vitro, no se puede demostrar después in vivo. Yo no digo que nos sirva, pero hasta hoy día, 21 de agosto, no tenemos evidencia que sirva. Y eventualmente, para prevención menos, porque si te digo que lo que hace es evitar que se fotocopie, si vos no tenés el virus, la ivermectina no va a tener ninguna función. Pero sí, eventualmente, si es dada por un profesional, podría utilizarse en los que ya tienen casos confirmados, eventualmente que el médico les explique la situación. Hay que tener mucho cuidado con la automedicación, porque no podemos nosotros, el tema es con los kits y con los famosos protocolos, es que en esta enfermedad, más que en ninguna otra, hemos visto que el tratamiento tiene que ser individualizado. No podés poner un mismo traje a todos. La misma ropa no le va a todos, y en eso hay que ser bien claro. Yo tengo que conocer qué otros medicamentos estás tomando, qué comorbilidades tenés. Hay que recordar que absolutamente todos los medicamentos tienen efectos colaterales e interacciones medicamentosas. Entonces hay que ver qué otros medicamentos estás tomando. Yo no te puedo dar alegremente un kit que tiene ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, aspirina, y de repente vos tenés un trastorno de la coagulación, tenés un problema cardíaco, la citromicina te puede matar, la hidroxicloroquina puede producir arritmia en pacientes cardíacos. O sea, se tiene que ver qué características tiene el paciente y el médico. Y con un control médico. Te tiene que recomendar. La otra vez hablamos de la importancia de un seguimiento, por lo menos telefónico, desde el inicio del cuadro. Desde que, sí, es que logran hacernos el test, porque hay gente a la que ya no le están haciendo el test, doctor. Así mismo. Y si no se logra hacer el test en el contexto epidemiológico que estamos, hay que hacer cuarentena, hay que hacer aislamiento e igual buscar atención de alguna forma. Hoy tenemos algunas características clínicas que son definitorias, ¿verdad? Si te aparece una tos de golpe o tenés fiebre y perdiste el gusto y el olfato, ya ni hace falta hacer el test. Esos parámetros son muy sensibles hoy dentro de una persona que no suele tener eso, que no es alérgica, no tiene rinitis, etcétera. El diagnóstico está hecho, ¿verdad? Doctor, ¿qué opina del zinc? Mucha gente está consumiendo también zinc
como una manera de elevar las defensas del cuerpo. Sí, el zinc es, digamos, es un oligoelemento, se le dice a este tipo de sustancias, que hace muchos años se viene usando y eventualmente se viene hablando de que tengan un efecto en general para levantar las defensas, un efecto inmunogénico. Nunca se comprobó ese efecto, pero el zinc en general no tiene casi efectos colaterales, entonces podría utilizarse una pastillita al igual por día. que las vitaminas. O sea, nosotros dentro de lo que es la profesión médica tenemos que pensar siempre que nuestra premisa inicial es primero no hacer daño. Y si te damos un medicamento que no te va a producir ningún daño, no hay problema. Pero cuando usamos un medicamento que aparte de no tener evidencia que funcione, te puede producir un daño, eso es irresponsable. Te preguntan, ¿arrancamos con el ping-pong o hacemos una pausa, Martín Ariel, y arrancamos con el ping-pong a la vuelta de la pausa? Tengo un montón de preguntas acá y Benru me va a ayudar también con el celular. Llueven las preguntas. Le agradecemos muchísimo al doctor José Fusilo, que está hoy aquí con nosotros. Como les dije, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, es una de las personas que está conviviendo con el virus, es uno de los que está tratando a los pacientes, así que es un buen momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacarnos el miedo de encima y aprender a protegernos. ¿Qué es lo que vos haces cuando ves un peligro inminente para vos o para tu familia? ¿Qué es lo que haces? Tratás de protegerlos, ¿verdad? Esto es protección. Lavado de manos es protección. Mantener la distancia de 2 metros es protección. Entonces, cuando vos ves el peligro, ves una víbora aproximándose, ¿qué es lo que haces? Buscas la escoba, buscas algo para defenderte. Acá te dijeron y nos están diciendo desde que empezó esto, la mejor manera de defendernos, las mascarillas, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol en gel o alcohol en líquido y, por cierto, no te olvides, 2 metros de distancia. Pausa y volvemos. A la gran 7:30, en 3 horas y media, debatimos de todo. Asisa, con más de 100 años, quien más sabe de Chevrolet, presenta Hora de Noticias. Noticias Nacionales. Hospital de Itagua, ocupación de camas llega al 85% por casos de Ciudad del Este y Ciudades de Central. El Hospital Nacional de Itagua tiene un 85% de ocupación de camas de sala y de la unidad de terapia intensiva debido a la gran cantidad de cuadros respiratorios, según informó la doctora Estela Torres, directora médica de la institución. Estimó que actualmente el 50% de los pacientes graves proviene de Ciudad del Este y la otra mitad de Central. Asimismo, aseguró que hasta la fecha todavía no se vieron obligados a rechazar a ningún paciente por falta de espacio. Lo que pasa en el mundo. La pandemia resurge en Europa y multiplicará el número de pobres en el mundo. La nueva ola de rebrotes del coronavirus avanza de manera preocupante en Europa y obliga a nuevas restricciones contra una pandemia incontrolable que no cede en América Latina y puede sumir a 100 millones de personas en la pobreza extrema en el mundo. Temperatura en Asunción, 12 grados. Esté atento. Siempre es Hora de Noticias. Asisa, con más de 100 años, quien más sabe de Chevrolet, presentó Hora de Noticias. En Asisa llevamos más de 100 años haciendo lo mejor que sabemos. Aprovecha la promo que Asisa tiene con el Banco Familiar y llévate tu 0 kilómetro al mejor precio. No dejes pasar esta oportunidad. Y para adquirir repuestos originales o programar tu próximo service, agenda una cita con los expertos en Chevrolet. En Asunción al 0974 85 6202 y en Santa Rita al 0972 65 28 72. Seguinos en nuestras redes sociales o visitanos en www.asisa.com.py. Asisa, con más de 100 años, quien más sabe de Chevrolet. Este jueves 20 y viernes 21 de agosto llega el día F de Pharmacenter con descuentos del 25%. Vamos a la información de último momento en el ámbito deportivo. Se esperaba el resultado del Club Olimpia para ver si se va a jugar o no esta tarde el partido que tiene pendiente el club. Benru. Bueno, atención porque Federico Arias me pasa la información y ya acaba de publicar también la APF. La Comisión Médica de la APF informa que tras la última toma de muestras realizada los contactos del caso positivo al COVID-19 en el plantel del Club Olimpia,
Los estudios laboratoriales dieron negativo. En tanto, el integrante que dio positivo se encuentra en cuarentena. Ante esta situación, la APF confirma que el partido Olimpia Guaraní, correspondiente a la fecha 15, se disputará esta tarde desde las 17:15, como estaba previsto, en el Manuel Ferreira. Muy bien, noticia de último momento, volvemos a reiterar, Benru, el jugador que dio positivo está en cuarentena y ni uno de los contactos ha dado positivo. Así que esta tarde se juega el partido 5:15 de la tarde. Cancha Olimpia, Olimpia Guaraní. ¿De qué club sos vos, doctor Fusilo? Olimpista fanático. Muy bien, así me gusta. Somos dos, entonces por eso que nos Ahí me dice entendíamos. Federico, estupendo, Benru. Bien, Gracias, Fede. Federico. Gracias, Fede. ¿Qué sería nuestra vida sin vos, Federico Arias Gerá? Bueno, él está hasta cuando no está. Cierto, así mismo. Ahí detrás del vidrio nada Igual más. que Pablo Guerrero. Igual que Pablo Guerrero. Bueno, arrancamos con el ping-pong. Qué interesante la conversación que tuvimos en el corte con el doctor Fusilo, aprendiendo nosotros muchísimo también para no sumarnos a las corrientes que dicen disparates, ¿verdad? Pero bueno, doctor, vamos a hacer un ping-pong que lo que puedas responder en grado de ping-pong, adelante, y lo que no, te tomas tu tiempo. ¿Cuál es el grado de peligrosidad para los hipertensos medicados del COVID? Y el porcentaje es definitivamente menor que un hipertenso no tratado o mal tratado. No sabría decirte exactamente el porcentaje porque eso no está estipulado, pero sí es menor. Es menor. Es menor. Y doctor, ¿hay cifras ya de los hipertensos o diabéticos o asmáticos que hayan cruzado por la enfermedad, se contagiaron y salieron y se curaron efectivamente? Sí, efectivamente sí. Hay el 60-70% de los pacientes han salido con esas comorbilidades sin problema. Y muchos de ellos sin internarse, decía Sequera el otro día. Muchos de ellos sin internarse. Hay que recordar que en nuestro país, en este momento aumentó la internación, pero desde el inicio de la pandemia el promedio de internación es del 10%, es decir, el 90% de los pacientes relativamente pudieron cursar la enfermedad en la casa. Te preguntan también dónde se pone la vacuna neumococo. Creo que es acá en el puesto que está sobre la calle Brasil, casi Herrera. Así mismo, en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud. Dice, ¿qué se sabe? Dice, mi madre tuvo una herida en la pierna que se infectó, obviamente, hizo tratamiento con ivermectina y se solucionó con eso. ¿Será que ella termina protegida con eso, te preguntan? Eso es lo que no está demostrado, ¿verdad? Eso es la ivermectina no demostró ser preventiva. Preguntan, los médicos del hospital de clínicas no tienen todavía dónde realizar hisopos, solamente los aíslan o deben pagar para realizarse hisopados. Bueno, esta no es una consulta y el doctor no viene en nombre del Ministerio de Salud, sino viene para que podamos aprender entre todos cómo tratar el COVID en casa, cómo entender qué medidas tenemos que tomar, a partir de qué momento podemos pasar. Cuando traigamos a alguien del Ministerio de Salud, ustedes me pasan todas esas preguntas y les hacemos, pero él no puede responder esto. Te preguntan si el COVID es un virus o una bacteria. Es un virus, es el coronavirus. Coronavirus. El nombre es SARS-CoV-2. Doctor, lo que hablábamos en la pausa, en Paraguay, igual que en todo el planeta, hubo antes casos anteriores del coronavirus que era leve, por llamarlo de una manera, y que te daba como un resfriado o como una gripe. Paraguay también hubo. Así, entre un 30-40% de los casos anuales de gripes estacionales o de resfríos estacionales, mejor dicho, son producidos por un tipo de coronavirus que se llama coronavirus humano, ¿verdad? Coronavirus humano. Hay 3 serotipos otra vez, pero los tenemos hace muchos años en nuestro país. Y doctor, existe, como se habla, estamos hablando, por ejemplo, dentro de una familia, 2 se enferman, 3 no se enferman. Se está hablando de la posibilidad de que haya gente dentro de Paraguay, igual que en otros países africanos, creo que estén inmunizados al COVID, que sean inmunes al COVID, que el COVID no les hace nada, y se sospechan una serie de motivos. Uno de los motivos que se sospecha es la famosa vacuna contra la tuberculosis. Otro de los motivos que se sospecha es la posibilidad que el dengue nos haya dejado con algún grado de inmunidad. Y se sospecha también que algunos que padecieron coronavirus en el pasado podrían estar inmunizados. Sí, eso es lo que son líneas de investigación actualmente en el mundo.
Llamó mucho la atención cómo la pandemia no afectó tanto al África como a otros lugares, y el África es un país con alta endemia de tuberculosis, entonces empezó a buscar la relación eventual entre la vacuna BCG y los casos de coronavirus. Hay muchos trabajos en curso en este momento, incluso aquí en nuestro país estamos trabajando en eso, para saber si es una causalidad o es una casualidad. Y doctor, ¿cuándo podríamos saber, tener el resultado? ¿Tardaría mucho tiempo en saber para que la gente que se haya aplicado la vacuna, o la gente que tuvo coronavirus, o la gente que tuvo dengue pueda estar un poquitito más tranquila? Va a faltar todavía un tiempito. Falta todavía. Al año que viene, al terminar la pandemia, podamos sacar algunas conclusiones sobre eso. Pero sobre la BCG, prácticamente el 90% de los paraguayos tiene BCG al nacer, o sea que en ese sentido todos tienen la vacuna. Y lo otro, lo del dengue, en este momento creo que también un 80% de la población tuvo dengue, y no sabemos todavía esa relación. Son simplemente hipótesis. Hay que decirle a la población que no porque tuvo dengue. Que no se confíe. Incluso vimos casos ya de dengue con coronavirus, ¿verdad? Los dos juntos, ¿verdad? Ahora en esta pandemia. En esta pandemia y tenemos... Hay gente que le agarró dengue y le agarró coronavirus también. Al mismo tiempo. Y salieron. Salieron. O sea, gente que se curó. Sí, tenemos también ya 4 casos de pacientes que vinieron como tuberculosis y terminaron siendo tuberculosis más COVID. Impresionante. Te preguntan si el alcohol carburante sirve igual para desinfectar o tiene que ser necesariamente alcohol rectificado. No, tiene que ser alcohol al 70%. El rectificado es casi al 100%, al 90%, y tiene que ser al 70%. Te preguntan si es cierto que la influenza mató más gente que el COVID el año pasado. No, el año pasado fallecieron por enfermedades respiratorias en Paraguay 196 personas, de los cuales la mayoría fueron el año pasado hubo una epidemia muy grande de virus sincitial respiratorio. Un porcentaje de aproximadamente del 40% fueron por virus sincitial respiratorio, y un porcentaje menor fue por influenza H1N1, que fue la que más muertes. O sea, es falso entonces. Fueron 196 en un año, actualmente tenemos ya 183 muertes por COVID y estamos en agosto. Y llevamos apenas 5 meses de pandemia. ¿El viento que estamos teniendo puede ayudar a dispersar el virus, te preguntan? Sí, el viento, en general la ventilación es una de las armas que tenemos, por eso siempre pedimos a la gente que esté en habitaciones bien aireadas, especialmente si hay un caso positivo en la casa, hay que airear bien la habitación. Ahora recordar que estos días frescos lo que generan a veces mucho confinamiento de personas y poca ventilación, pero hay que tratar igual de ventilar por lo menos ahora a la mañana, donde se puede tolerar mejor el frío. Te preguntan si, dice, ¿qué tomo? Hace 3 días que no puedo oler nada, empecé con dolor de cuerpo leve, después un día de gripe y luego ya perdí el olfato. ¿Qué puedo tomar? Dice. Es probable que sea un caso de COVID. En este caso lo que tiene es que buscar ayuda, una consulta por lo menos con algún profesional. Inicialmente el tratamiento es puramente sintomático en los casos leves, no tiene indicación de ningún medicamento todavía. Te preguntan, tengo 65 años, hipertenso, medicado, ¿puedo consumir la ivermectina como defensa o no sirve? Dice. No es recomendable. Dice, doctor, si usted, ¿qué podría contarnos del joven que vino de Ciudad del Este trasladado al INERAM por una fractura en la pierna y que murió supuestamente de COVID? Lo que yo sé del caso de él es que fue trasladado de emergencias médicas ya con intubado. En emergencia médica le tuvieron que poner el tubo porque se descompensó en forma respiratoria, y sí llegó al hospital y falleció en la terapia intensiva. Eso es lo que yo sé. ¿A las cuántas horas falleció, doctor? Rápido, fue muy rápido. No te quiero mentir exactamente porque yo no estoy en terapia, pero sí, por lo que escuché de los colegas, fue rápido. En horas, desde que llegó, él ya llegó intubado, es decir, ya tenía el tubo en la boca, que eso quiere decir que en emergencias médicas él ya tuvo un evento, probablemente un paro, y ya llegó al INERAM para entrar a terapia y no soportó. Dice, ¿qué se puede hacer con alguien que aparentemente fue asintomático, que parece que tuvo COVID, y esa persona no supo que tuvo? ¿Qué análisis se puede hacer para saber si tuvo o no tuvo COVID? Dice. Y hoy por hoy la única forma es hacer lo que se llama seroprevalencia, son serologías que se hace. Una de ellas es la IgG, que es la que sirve para saber si quedó o no memoria de anticuerpos. IgG. IgG, inmunoglobulina G. Sí.
en un laboratorio cualquiera y creo que no estaba demasiado caro, doctor. Así es es. análisis de sangre, no es hisopado. Así mismo, es un laboratorio. Claro que no tengo yo ningún Ningún- beneficio con sí. esto, porque la otra vez me escribió mucha gente que el doctor está queriendo vender su producto. Pero si no hablamos de ningún laboratorio. Mencionamos, creo que se hacía la IgG también y aclaro que no tenemos ningún beneficio con No, eso, no. ni no queremos, es más. No. Son estudios que sirven más bien para cero prevalencia. Los datos son puramente epidemiológicos porque realmente no aporta mucho saber si tuviste o no. Pero aporta en el sentido de que si ya tuviste, a lo mejor no te va a agarrar mal y a lo mejor ya tuviste Claro, y bueno, pero y respirar un poco más, ¿verdad? Creo que produce el efecto contrario, porque muchos de los que tuvieron se creen ya inmunes y se relajan las andan- medidas. Y hay que decir que nosotros lo único que sabemos hasta hoy día es que por 3 meses probablemente te proteja, pero además hasta más de 3 meses no sabemos si los anticuerpos Todavía no van. tenemos un recontagiado en Paraguay. En Paraguay no, hubieron casos que volvieron a ser positivos, que se está evaluando ahora la razón, pero fueron asintomáticos en la segunda positividad. Se cree que la PCR puede dar falsos positivos en los pacientes que tuvieron, ¿verdad? Soy enferma de una enfermedad crónica de los pulmones, que es la bronquiectasia. ¿Qué síntomas podría darme el COVID y si podría ser fatal para mí? Dice. Las bronquiectasias son las dilataciones de los bronquios en forma anormal. O sea, tiene bronquios mucho más grandes que otras personas. Las personas con bronquiectasia lo que producen es más catarro. O sea, tienen mucho catarro. Tienen casi siempre tos y catarro. En los pacientes con enfermedad respiratoria crónica lo que ocurre es que ellos no saben, o incluso nosotros los médicos no podemos saber si es el cuadro habitual de su enfermedad. Porque O es el COVID. son pacientes que tosen siempre y que tienen catarro siempre, o si ya se agregó algo. Entonces, no hay mayor evidencia para pensar que puedan ser más graves los casos con pacientes con bronquiectasia. Finalmente, el comportamiento es el mismo y el tratamiento también, ¿verdad? Excelente. Qué gusto. Así que señora, señor, tranquilo nomás. Tengo de Ciudad del Este. Tiene gripe hace 6 días. Desde ayer perdí el olfato, pero no tengo fiebre ni dolor de garganta. Igual, la pérdida del olfato en una persona que no tiene rinitis alérgica, que no tiene cuadro antecedente de pérdida del olfato, es un factor muy fidedigno. Estamos viendo que incluso puede ser más sensible que la propia fiebre, ¿verdad? Dice, si una persona tiene VIH, supongamos que tiene COVID y se cura, ¿puede donar su plasma? No. Si es portador de VIH, no. La gente que está en el campo, ¿cómo va a poder cuidarse? Si hay algún medicamento preventivo que puedan tomar, porque en el campo no tenemos ni cómo hacernos un test, dicen. Claro, en general en el campo también están más protegidos por la propia demografía. Son lugares que tienen muchos más espaciamientos, o sea, no hay tanto confinamiento, uno puede tener mucha ventilación. Los casos en áreas rurales son mucho más raros. Y tampoco hay forma preventiva más que las mismas que se utilizan en la ciudad. El lavado de manos, eventualmente la mascarilla si va a estar con otras personas y no puede mantener la distancia. Y bueno, son solamente esas medidas. Dice, doctor, he perdido el olfato. Más del 50% de mis compañeros de trabajo estamos igual. Significa que ya estamos contagiados. ¿Y qué recomienda para la fiebre? ¿Qué droga recomienda para la fiebre? Es muy probable que sí, cuando hay más de una persona, ya sea en la casa o en el trabajo, que tiene similitud en los síntomas, evidentemente que es probable que estén contagiados. Y la fiebre, tenemos 2 formas de bajar la fiebre, son el paracetamol es uno de ellos, y las otras son la dipirona o el ibuprofeno, que igual son efectivos, ¿verdad? Y ya no quiero decir los nombres para que no digan que recibimos porcentaje. ¿Este remedio que solemos tomar en gotitas para la fiebre puede servir, doctor? Sí, mayormente es paracetamol lo que se usa en gotas. Le preguntan, en una familia de 5 integrantes, supongamos que todos se enferman, 4 se curan en 2 semanas y hay uno que todavía sigue dando positivo. ¿Será que ese uno puede recontagiar a los otros 4, dicen? No hay evidencia de eso, no. Dice también, la gente que va a gimnasios somos los que más nos cuidamos siempre. A ver si podemos cuidarnos entre todos, dice también alguien acá. Dice, ¿qué pasa cuando las pruebas salen no concluyentes? 2 veces, pero uno tiene síntomas. Quiere decir que la prueba no funciona. ¿Cómo nos comportamos? Dice. Claro, si uno tiene síntomas, se comporta igual, va a aislamiento 14 días. Hay que recordar que la prueba no es 100% segura. Tiene una tasa de sensibilidad de entre el 70 y 80%, es decir, que 2 o 3
enfermos van a ser negativos. Y cuando es inconcluyente, significa que se utilizan varios genes como para evaluar si la prueba de PCR es positiva o no. Son genes patrones, se llaman eso. Cuando uno de ellos da positivo y el otro da negativo, por ejemplo, es cuando se llama inconcluyente. Si los dos dan negativo, no hay duda, y si los dos dan positivo, es positivo, ¿verdad? Tengo trombofilia. ¿Qué medidas tengo que tomar si comienzo síntomas de COVID-19? Bueno, la trombofilia es un trastorno hematológico, ¿verdad? Que evidentemente si tiene COVID tiene que ser asesorado por su profesional hematólogo. De todas maneras, lo que produce el COVID es un mayor riesgo de trombos, que los pacientes con trombofilia tienen generalmente un tratamiento que va dirigido a eso. Doctor, si alguien ya está con COVID y se recomienda tomar un poco de sol, unos minutos al día y todo el resto, ¿cuál es el mejor horario para eso si es que uno ya está enfermo? Y tienen que ser horarios donde el sol no esté digamos, en valores dañinos. Generalmente el sol es muy fuerte entre las 11 y las 15 y pueden ser un poquito antes o un poquito después, ¿verdad? Dice también, una persona acá dice, me agarró hace 2 meses una gripe y perdí el sentido del olfato. Hasta ahora sigo sin poder oler nada. Quiero saber si voy a volver a recuperar el olfato. Solamente tomé remedios caseros y un antigripal día y noche. Sí, el 100% de los pacientes recuperan el olfato, algunos en 2 semanas, otros en 3 semanas, otros en pocos días. Lo que más se leyó en la literatura, porque en verdad no hemos visto aquí gente que haya tardado tanto como 2 o 3 meses para recuperar, ¿verdad? Bueno, quiero advertir de una noticia falsa que hacen recircular en Ciudad del Este, donde dice, debido al colapso del sistema de salud brasileño, nosotros los profesionales de la salud hemos preparado este mensaje para la población en caso de que no quieran arriesgarse y qué sé yo. El equipo de prensa de acá de nuestro diario está avisando, las colegas están avisando que esta es una información falsa. Por favor, tengan cuidado con lo que hacen caso. Dice, también preguntan, la vacuna se llama Neumo 23, ¿es así, doctor? Neumo 23 es una de las vacunas, sí. Ya. Y es aconsejable para los adultos mayores y personas que están en riesgo, doctor. ¿De qué les evitaría complicarse? Evitaría las complicaciones de la neumonía bacteriana, que es una neumonía muy frecuente que especialmente en los adultos mayores y en los niños puede tener un desenlace fatal. Ya. Preguntan también, dice, después de ir a trabajar o lo que sea, de haber ido a algunos lugares, ¿ayuda en algo estos remedios caseros que están dando, de hacer gárgaras con agua y limón y sal, gárgaras con jengibre y cosas por el estilo? ¿Alguno de estos remedios caseros es efectivo, doctor? No lo sabemos, ¿verdad? En verdad no hay evidencia científica de eso, pero siempre, como dije recién, mientras no cause daño, pues todo es válido, ¿verdad? Dice, mi hija tuvo COVID hace más de 1 mes, quedó con problemas tremendos del oído, que le hace un barullo. El otorrino le revisó ya el oído, tuvo tratamiento y no pasa nada. ¿Será que deja secuelas? Pregunta, ¿o esto es algo que puede desaparecer? El COVID estamos viendo que sí, eventualmente puede dejar secuelas. Habría que ver cada caso en particular, pero sí hay alguna serie de secuelas que puede dejar, especialmente los que tuvieron un cuadro grave. ¿El virus puede mudarse de objeto a objeto, te preguntan? No. El virus solamente es de persona a persona. Si tengo corazón de atleta, ¿soy de alto riesgo?, preguntan. No, si una persona es atlética, no es de alto riesgo. Dice, soy asmático, ¿cuál sería la recomendación del doctor para los asmáticos? ¿Qué medidas podemos tomar desde mi adorada Villarrica? Sí, así como mencionamos ya, los asmáticos deben tener su tratamiento usual en forma correcta, en forma bien dosificada, y eso es lo más importante. Si tienen su medicación al día, no va a haber problema. ¿Quiénes son los que pueden donar plasma? ¿Es cierto que las mujeres que han tenido hijos no pueden donar plasma? Sí, lo que pasa es que cada embarazo genera anticuerpos y eventualmente el riesgo de tener anticuerpos en contra de la transfusión son mayores, entonces no se recomienda que no. Que las mujeres que hayan tenido COVID no seamos donantes. Así mismo. Solamente los varones. Mayormente varones y mujeres que no han tenido múltiples embarazos. Benru, si vos tenés... Sí, acá dice uno, ¿cuándo podría salir de mi confinamiento? ¿14 días del aislamiento o 14 días de haber dado positivo?
Si la persona es asintomático, se toma como referencia el día del positivo, o sea, el día que se le tomó la prueba y que dio positivo. Si la persona tiene síntomas, el confinamiento son 14 días del inicio de síntomas. Perfecto. Te preguntan también, vamos a hacer ping-pong, Ben. Sí. ¿Qué medicamentos se estaban usando con los que se están recuperando, dicen? Los pacientes que estamos internando, lo que está demostrado que funciona es el soporte con oxígeno, los anticoagulantes y los corticoides. La dexametasona es lo que estamos utilizando en los pacientes más graves, ¿verdad? Y con buen resultado. Desde Ciudad del Este preguntan, ¿tienen algún costo estar internado por COVID en Paraguay? Dice. A nivel público, no. No deberían pagar. Dice, ¿es cierto que los falsos positivos son porque los reactivos no detectan todas las cepas del virus? No, generalmente los falsos positivos suelen ser por contaminación de muestra, ¿verdad? ¿Los recuperados ya no usan mascarillas? Sí deberían usar, porque hasta hoy día no sabemos exactamente si pueden o no volverse a contagiar. Las mascarillas de tela, ¿cuál es la mejor tela para las mascarillas caseras? En general no hay diferencia para las mascarillas caseras, cualquiera que se utilice y que pueda ser reutilizable, bien lavada y bien utilizada son útiles. Te pregunto, ¿Benru? Mi hija está embarazada y presentó síntomas, perdió el olfato, está de 3 meses, ¿qué hace? Y si no tiene ningún síntoma, ninguna molestia, no tiene que tomar ningún medicamento, mucho menos usar esos medicamentos que se mencionan porque está embarazada. Te vuelven a preguntar lo del zinc y la vitamina D para levantar defensa. En general, defensa. las vitaminas y los oligoelementos no son dañinos, o sea, se podría utilizar, pero eventualmente tampoco está demostrado que eviten la enfermedad, ¿verdad? Tengo lupus y se me coagula la sangre, ¿soy de alto riesgo? El lupus es una enfermedad preexistente que puede generar complicaciones, pero al tener un factor de riesgo como eso, volvemos a lo mismo. Tiene que estar bien tratada y si la enfermedad está bien tratada, no hay mayor riesgo. Sobre el uso del plasma, ¿por qué no se utiliza el ingreso de los que tienen criterios sin tener que estar esperando la confirmación diagnóstica de esa? Porque necesitamos saber primero si el paciente tiene para colocarle o si no le estamos colocando anticuerpos y puede ser peor. Hay que recordar que el plasma convaleciente es una transfusión y como toda transfusión también pueden tener efectos colaterales, que es mucho más raro, pero puede ocurrir. Y nosotros necesitamos primero que todo saber si el plasma que le vamos a poner tiene anticuerpos efectivos como para que le pueda servir al paciente. Y a veces esa dificultad tenemos en nuestro país de medir justamente la cantidad de anticuerpos que tiene el plasma que le vamos a poner. Si está con COVID y apendicitis, ¿se puede operar? No. Bueno, la apendicitis aguda es una urgencia, ¿verdad? Sí. Sí. En ese caso, sí, se tienen que proteger los profesionales cirujanos, sí, pero si es una urgencia, sí. Te preguntan, esta es una pregunta que yo también tengo, que usar la mascarilla produce dificultades de respiración. Puede ser que el uso durante muchas horas, estar respirando acá nuestro propio anhídrido carbónico, si es que eso nos dé algunos síntomas de dolor de cabeza y a veces hasta un poco de picor en la garganta, doctor. Síntomas dañinos no, pero sí evidentemente hay gente que tolera menos que otras por una falta de habituación. Evidentemente no produce daño porque nosotros estamos 12 o 15 horas con esto todo el día y no estamos bien. No hay daño en general. Sí, lo que hay gente que tolera más o tolera menos porque no está acostumbrada. En especial las personas que tienen problemas respiratorios de base les cuesta un poco más respirar. Porque es una barrera, lógicamente, al paso libre del aire y eso genera un poquito más de esfuerzo respiratorio. El dolor de cabeza puede ser normal, doctor, por el uso. Ese es mi caso, por ejemplo. Hay veces 3 horas y media haciendo el programa con esto y hablando todo el tiempo. Puede ser dolor de cabeza, un efecto residual ya. Eso puede ser y suele pasarnos también a nosotros. Acá ese tipo de preguntas me causa gracia. Tengo 67 años, 5 meses estoy encerrada en mi casa. Mi esposo 68, activamente laboral, mi hijo 41, también trabaja. ¿Puedo salir en mi automóvil a dar un paseíto y cuándo puedo recibir a mis nietos? Dice. Bueno, ese tipo de preguntas estamos recibiendo también. Pero es muy buena pregunta, ¿verdad? Realmente de salir en el vehículo, si es que no va a estar en contacto con lugares peligrosos o si eventualmente quiere hacer algo, siempre con las medidas de precaución es seguro salir. ¿Y a los nietos no? Y los nietos, no sabría decir si los nietos están teniendo contacto, digamos, con el exterior y si eventualmente pueden ser portadores. Hay que recordar que los chicos son portadores del virus y que pueden eventualmente contagiar.
Te preguntan también, estamos pasando ya una semana de la enfermedad, desarrollamos en forma muy leve, sin fiebre, por suerte solo perdimos el olfato y el sabor. Mi consulta es si podemos todavía desarrollar el estado grave. Es muy raro, generalmente como dijimos recién entre el 7 y 10 días son los días más críticos, pero si desde un principio se presentó en forma leve, lo más probable es que siga su curso benigno. Soy fumador, tengo tos hace tiempo, tengo mancha en el pulmón por radiografía, temperatura 37,3, ¿puede ser síntoma de COVID? Perdón, no escuché porque Sí. justo sonó mi Soy teléfono. fumador, tengo tos, tengo mancha en el pulmón por radiografía, tengo catarro, rinitis alérgica, semana que tengo una cansancio y parece fiebre por temperatura 37,3, ¿puedo tener COVID? Sí, puede tener COVID, sí, efectivamente, y tiene que consultar. Te preguntan también el tema de si correr con mascarillas para los que son traileros, los que hacen running y todo el resto. ¿Se corre con mascarillas? Hay que explicar que correr con mascarilla evidentemente no es algo fisiológico, pero dadas las circunstancias de cuando uno hace ejercicio donde hay mucha gente, eventualmente la mascarilla puede ser útil. Pero si va a correr en espacios abiertos donde no hay más personas o no hay aglomeración de personas, Suponga, no hay riesgo. vamos a hacer aterrizar esta idea. Ñuguazú, te vas a caminar o a correr, pero sabes que ahí delante tuyo se van hablando dos amigas, a lo mejor las dos están sin mascarilla, o detrás tuyo está viniendo alguien. ¿Tenemos que hacer con o sin mascarilla? Y si hay mucha gente, con mascarilla. Si no se puede, lo ideal es mantener una distancia mínima de 6 metros entre una persona que va adelante y otra que va atrás. De todas maneras, el contagio en espacios abiertos es extremadamente bajo y pues, ni siquiera tenemos en este momento casos que hayan sido, por ejemplo, contagiados en ese tipo de lugares, ¿verdad? ¿El hipotiroidismo es considerado enfermedad de base? Sí, es considerado enfermedad de base. Te están felicitando por la paciencia que nos tenés para respondernos todas las preguntas con las cuales nos están bombardeando también. Este tema de planchar los tapabocas de tela como única medida de higiene, ¿el tapabocas está bien? En verdad yo prefiero lavar, ¿verdad? No, el calor eventualmente podría matar el virus, pero es mejor lavar. Para el COVID-19, ¿es bueno hacer actividades físicas o hay que acostarse ahí hasta que se No, cure? absolutamente, hay que hacer actividad física, hay que moverse. Hoy le decimos a los pacientes que eventualmente sin salir de la casa, si pueden hacer algún tipo de ejercicio, que lo hagan. Escuchen que bien, escuchen que bien esa parte. O sea, perdiste el olfato, perdiste el gusto, estás con un poquitito de fiebre, no te acuestes ahí en una cama a mirar todo el día tu Netflix, tu lo que sea. Agarrá y parate, caminá, movete dentro de lo que puedas, sin contagiar al resto, movete. Sí, la circulación es muy importante. Hay que recordar que la mayoría de los pacientes que fallecen por COVID fallecen porque se forman trombos. Y los trombos se forman justamente cuando estamos mucho tiempo sin movernos. Por eso los trombos son más frecuentes en camioneros o en personas que están mucho tiempo sentadas o acostadas, en los pacientes internados. Entonces, lo que se solicita es que se mueva la gente de tal forma que la sangre pueda tener fluidez. Mi hijo enfermo renal está con COVID, ¿cuál es el riesgo? Bueno, los enfermos renales tienen un riesgo eventual, pero habría que ver el caso si tuvo síntomas o no tuvo síntomas. Normalmente hay muchos pacientes renales que lograron también vencer la enfermedad, o sea que no necesariamente va a ser sinónimo de complicación. Dice, una persona con COVID positivo que esté en la casa, aparte de aislarse, ¿hay alguna droga que tenga que tomar durante la cuarentena? Solamente por prescripción médica, sí, un tratamiento sintomático o eventualmente alguna de las otras drogas que se mencionan, pero siempre bajo consejo médico. Soy obesa y tengo apnea de sueño, 170 kilos, ¿soy propensa al COVID? Propensa, no, la propensión, en verdad todos somos propensos a contagiarnos. Sí, eventualmente la obesidad es un factor de riesgo muy importante, ¿verdad? Estamos viendo muchos pacientes obesos que tienen un desenlace peor, porque ya al pulmón le cuesta movilizarse y bueno, el COVID empieza a aumentar lógicamente más esa dificultad respiratoria. Entre los factores de riesgo más importantes que ustedes están viendo, ¿está la obesidad en primer lugar? En los jóvenes que estamos viendo complicarse, casi todos son obesos, ¿verdad? Y cuando hablamos de obesos, hablamos de un sobrepeso de ¿cuánto? ¿Cuánto ya es una obesidad? Porque están varios tipos de obesidad, están
Entonces, el sobrepeso, obesidad, exacto. 1, 2 o 3, y la obesidad se considera con un índice de masa corporal por encima de 28. Para hacer el índice de masa corporal hacemos el peso sobre la talla, ¿verdad? Entonces ahí se saca un valor y con eso tenemos una idea. O sea, entonces este es un buen momento para cuidarnos con la alimentación. Absolutamente. ¿Qué peligro corren los monorregos con el COVID, dice? Bueno, los monorrenos tienen un solo riñón. El monorreno son las personas que tienen un solo riñón y eventualmente los casos graves de coronavirus pueden afectar al riñón. Lógicamente, si tenés uno solo es más peligroso. Los pacientes con artritis reumatoide estamos con mucho dolor. Si yo tengo AR, o sea, artritis reumatoide, y estamos con mucho dolor, ¿cuáles son los síntomas del COVID? Y si somos pacientes de riesgo, te preguntan desde Luque. Eventualmente los pacientes con artritis reumatoide habría que ver si están tomando corticoides o no. Eventualmente el consumo crónico de corticoides sí puede ser un factor de riesgo, pero si no tiene ese tipo de medicación solamente por la artritis reumatoidea no es un mayor factor de riesgo. Doctor, tengo 53 años, perdí el olfato. Me dijo un señor que para hacer vapor de aceite de eucalipto, dice. Y bueno, volvemos a las cosas homeopáticas. En verdad no está recomendado generar vapores ni aerosoles en ningún paciente con COVID, porque eso lo que hace es que el virus se disemine por toda la casa. Entonces está contraindicado las nebulizaciones o vaporizaciones y todo ese tipo de circunstancias en un paciente confirmado. En caso de tener síntomas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de medicamentos consumir para no tener que ir al sanatorio y exponerle a más gente? Dice. O sea, descubro los síntomas, ¿qué hago lo primero? Bueno, lo primero es tranquilizarnos, eventualmente si los síntomas al inicio son muy leves. Ver que si vamos a hacernos la prueba, el mejor día para hacernos la prueba es al 5.º día de inicio de síntomas, eventualmente al 3.º. Y el tratamiento es puramente sintomático. Si tenemos fiebre, paramos la fiebre inicialmente. Eventualmente, si tenemos ya la confirmación, lo importante, como dije desde siempre, es buscar ayuda y eventualmente ahí el profesional que si le quiere dar algún medicamento de esos que se están utilizando, bueno, que sea bajo prescripción médica, ¿verdad? Niño de 11 años operado de tetralogía de Fallot corazón, pero con evolución favorable, ¿es de riesgo? Bueno, son malformaciones congénitas, habría que ver el estado clínico del paciente, pero sí, todas las malformaciones congénitas pueden ser de riesgo. Vamos a hacer una pausa nosotros y venimos para unos minutos finales con el doctor Fusillo. Ni jamás vamos a poder terminar con todas estas preguntas, Benro. 800 preguntas más. 800 más o menos. Por leer. Por leer. ¿Y ya lo que leímos? Y la cantidad que leímos. ¿Y lo que tiene ABCTV? Yo solamente te preguntan algo. Y yo me sumo a esta pregunta que te están haciendo. Una pareja duerme todas las noches juntas, se están respirando uno al otro en la cara y qué sé yo, pero de repente uno de ellos arranca primero con los síntomas del COVID. Igual el otro se tiene que aislar si ya estuvieron en contacto los días anteriores, durmieron frente a frente, se están hablando, compartiendo en la misma cama. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se le aísla igual al que empieza primero o ya se deja que fluya el contagio en la familia? Ya, en general se deja que sigan compartiendo, porque ya probablemente si tenía que contagiarse ya va a estar contagiado. Claro, a la hora del almuerzo, ahí enfrente, el que está a tu lado. Finalmente el aislamiento lo va a tener que cumplir igual, ¿verdad? Pero sí hemos visto muchas parejas en las cuales uno solo de los miembros dio positivo, no la esposa o no el marido. Por ejemplo. Yo he visto otro caso y estoy hablando de mi propia familia. Toditos se contagiaron menos un adolescente, por ejemplo. El adolescente nunca, nada. Y él estaba compartiendo con todos ellos igual que el resto, ¿verdad? Claro, la dinámica del contagio es todavía un misterio, ¿verdad? Sí, es un misterio. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, aprendiendo, usando la ciencia, usando la conciencia. Vamos a quitarnos el miedo, pero vamos a aprender a cuidarnos y a cuidar al otro. Es la única forma de enfrentar esto. Esto puede ir todavía para largo hasta que venga la vacuna. Entonces, aprendamos a vivir con esto, como en el pasado hemos aprendido a vivir con el dengue. Hoy día ya sabemos mucho más de lo que sabíamos cuando empezaba. Hemos aprendido a vivir con la viruela, con la varicela. Hemos aprendido a vivir con el HIV. Hemos aprendido a vivir con tantas enfermedades, aprendiendo lo que hay que saber, qué evitar y de qué cosas escapar. Y si aprendemos y lo hacemos entre todos,
es altamente probable que podamos transitar la enfermedad sin tener ningún problema y tratando de mantener con cuidado a nuestros seres queridos. Pausa y volvemos. ABC Cardinal 7:30 AM. Si al príncipe o la princesa le duele la pancita, salud protege. Mañana de aprendizaje, mañana de ciencia, mañana de conciencia y de millones de preguntas que no vamos a poder evacuar. Así que hoy ya no tengo chipa para enviarle al doctor Felipe González, que le adoramos mucho en este equipo. Así que le estamos enviando una agenda para ver si es que nos permite otra vez el pase del doctor Fusilo próximamente, considerando que quedaron impresionantes. Si por ahí Steffi quiere mostrar lo que es la pantalla de ABC TV, y conste que cayeron todas en cardinal esta vuelta, nos vamos a quedar sin un montón de preguntas. Hacemos una ronda de 10 últimas preguntas, 5 va a ser Benru, 5 voy a hacer yo, y pedimos disculpas de corazón por las preguntas no pudimos leer, pero vieron ustedes que intentamos hacer este ping-pong. Así que, doctor, le preguntan, ¿en cuánto tiempo pasan todos los síntomas? Y la mayoría de las veces pasan los síntomas entre 5 a 7 días. Los casos más severos pueden sí durar más tiempo, hasta 21 días inclusive. Paciente con antecedente de neumotórax a pulmón abierto 2 veces, dice. No tiene mayor riesgo, ¿no? Dice, si usar tapabocas y con tapabocas y protector, ¿se puede ir al supermercado y no temer el contagio? Sí, sin problema. Lógicamente hay que agregarle a eso el lavado de manos, ¿verdad? ¿Qué más? Te preguntan, sí. Perdón, ¿qué hace el plasma en el organismo de un enfermo de COVID? Por favor, si puede comentar de eso. El plasma lo que hace es una terapia con anticuerpos. Una persona que tuvo la enfermedad generó anticuerpos para vencer la enfermedad, y lo que se hace con el plasma de esa persona es usar los anticuerpos que generó en aquel momento para combatir la enfermedad de una persona que todavía no los generó, ¿verdad? ¿Una persona que padece arritmia cardíaca supraventricular es de riesgo? Sí, los pacientes con arritmia son de riesgo eventual. Si es que salimos un rato y al llegar a la casa nos duchamos y las ropas que usamos metemos en el lavarropas, porque en teoría son limpias, ¿se mata el virus? No, en el secarropa. ¿Se mata el virus o sí es mejor lavar la ropa? Es mejor lavar. ¿Y se puede mezclar con las otras? ¿Lavarropas mataría el virus también? Sí, se puede, sí. ¿Qué dice con respecto a los epilépticos, doctor? ¿Son de riesgo? Y depende de qué tratamiento estén haciendo, si están con corticoides o alguna medicación que les baje la defensa, eventualmente sí, si no, no. ¿Y el hipertenso medicado? No es nada. Si una persona se contagió de COVID y solo ella guarda cuarentena, esto es lo que le preguntaba, si toda la familia debe guardar cuarentena. Sí, toda la familia debe guardar aislamiento. Toditos los que están en la casa. Todos los que están en contacto directo, sí. ¿Qué riesgo corremos los que tenemos miopatía miotónica proximal? Bueno, es una patología inflamatoria que tiene un componente autoinmune, sí eventualmente puede ser de riesgo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para no perder el tiempo con pacientes de la tercera edad? ¿Cuál es el camino a la consulta para no perder tiempo tratándose de un grupo vulnerable? ¿Qué hacer con ellos? Y lo ideal sería que todas las personas que están dentro del grupo etario de riesgo puedan asistir a una consulta, ya sea presencial o por lo menos telefónica. En este momento se tiene que trabajar más en la parte de consultas telefónicas a nivel ministerial, incluso para que la gente pueda tener rápidamente ayuda. Pero en general, si se puede, que sea presencial. A mí me extirparon las tiroides. ¿Soy paciente de riesgo? No. ¿Sí o sí presentan fiebre o puede ser solamente síntomas de pérdida de sentido de olfato y del gusto nomás? Puede ser solamente pérdida de olfato. Es más, la fiebre solamente se presenta en un 70%, o sea, hay un 30% de personas que no van a tener fiebre nunca. Mi sobrino tiene miastenia gravis. ¿Qué medicamento podría tomar en caso de contraer COVID? Dice. Para el COVID, en general, ninguno, solamente tratamiento sintomático de vuelta, pero sí para su patología de base tiene que tener el tratamiento que le dio el neurólogo. Dice, te preguntan, tengo dolor de cabeza, de garganta, duele el cuerpo. Esos ya pueden ser síntomas de COVID y si fuera así, ¿qué se hace?
a partir de ese momento? A partir de ese momento hay que ir viendo la evolución de los síntomas. Si los síntomas son persistentes por más de 3 días, en ese caso buscar hacer la prueba o buscar por lo menos una consulta eventual para hacer otro estudio de laboratorio o de imágenes, ¿verdad? ¿Niños autistas tienen riesgos? No. Preguntan también si... a ver, Acá dice, síndrome de intestino irritable es de riesgo. En general no. Tuve hace 2 años una neumonía atípica, de la cual me quedé con una secuela, una cicatriz en la base derecha del pulmón. ¿Soy de riesgo?, preguntan. No es de mayor riesgo eso. ¿Hipotiroidismo de Hashimoto es enfermedad de base? Se llama tiroiditis de Hashimoto, sí, es una enfermedad de base autoinmune. Bueno, una veterinaria pregunta sobre el resveratrol. Quiero saber si tiene alguna opinión, si sabe algo. Desconozco, el resveratrol es una sustancia que está, por ejemplo, en el vino, ¿verdad? Desconozco realmente si tiene algún efecto. ¿En el vino? ¿Estamos todos curados entonces? El vino tiene una cantidad importante de resveratrol, por eso en algún momento se indicó incluso para temas cardíacos, ¿verdad? Benru, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, sí. Doctor Fucillo, muchísimas gracias de verdad por este tiempo que viene a invertir con nosotros. Ciudad del Este es territorio cardinal. Nosotros nos debemos mucho a ellos, les debemos mucho y nos sentimos muy identificados con ellos. Y obviamente se escucha también en todo el país. Así que hay momentos en que los teléfonos no se atienden y poder tenerle a usted dando respuesta a las inquietudes que tiene la gente, valoramos muchísimo, doctor. Gracias de verdad. Claro, gracias por la invitación y bueno, dentro de lo que podemos, nadie es experto en este tema, pero bueno, uno trata de leer y aprender también para poder dar este tipo de recomendaciones, por lo cual siempre lo que pedimos a la gente que busque ayuda, que busque consulta, que no se automedique de vuelta. La automedicación puede ser peligrosa. Doctor, mirando aquella cámara que tenés enfrente, si pudieras decirle a la gente, ¿has visto morir a las primeras personas por COVID? Si pudieras darle algunas recomendaciones para evitar llegar a ese nivel, a esa instancia, ¿qué les dirías? Bueno, a partir de hoy hay que vivir con responsabilidad, hay que cuidarnos más que nunca. La vida no se puede detener, va a continuar con este virus alrededor. De nosotros depende si somos un eslabón en la cadena de contagio o si definitivamente somos una barrera en cortar la cadena de transmisión, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor. Hasta pronto. Te cambiamos por una agenda el día de hoy. Una agenda espectacular. Hacemos la última pausa de este programita de cuarta. Volvemos enseguida. Pedimos disculpas por las preguntas no respondidas. Ustedes vieron que pasamos una andanada y esperamos volver a traerlo a él para que esas preguntas que ustedes están haciendo puedan volver a repetirlas.